Buenos días, mi nombre es Ricardo Torres. Hoy procederemos a hacer un ejercicio de cuartil, presentir y decir y las mediciones de tendencia central. El ejercicio nos dice: la siguiente distribución de frecuencia corresponde a los salarios pagados por hora en una empresa a su personal no calificado. Salario, aquí tenemos una tabla que nos estipula el rango de salario por hora y el número de trabajadores. Lo siguiente es: se desea dividir el grupo de trabajadores en dos. La pregunta es: ¿cuál sería el nivel de salario que divide en dos partes iguales a este grupo de trabajadores? ¿Cuál es el nivel de salario que identifica el 20% de los trabajadores que tienen más salario más alto? Y el último apartado: se desea entregar un bono a los trabajadores de bajo salario, para lo cual se quiere conocer el monto de salario donde los trabajadores disfruten de dicho bono. La empresa desea que el bono solo abarque al 25% de la nómina de los trabajadores. La pregunta que nos estipulan es: ¿cuál sería ese nivel de salario? En esta tabla dividimos los valores que nos daban en el ejercicio en tres columnas. Las clases, que sería el rango de valores a los cuales se le paga a los trabajadores por hora, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, que es la sumatoria de la frecuencia actual más la anterior. Por ejemplo, aquí sería 2 más 3, 5 más 2 más 3, 8 más 2, 10. Para calcular el apartado A o el apartado número 1, que nos piden cuál sería el nivel de salario que divide en dos partes iguales a este grupo de trabajadores, lo podemos hacer a través del cuartil o la mediana. Primero lo haremos a través del cuartil, donde básicamente el cuartil es que es un rango de valores que divide al rango de números en tres partes iguales. El cuartil número 1 representa el 25%, el cuartil número 2 representa al 50%, que es equivalente a la mediana, y el cuartil número 3 representa el 75%. Vamos a hallar el cuartil número 2, ya que va a dividir a nuestro rango de valores en dos partes iguales, que sería el 50%. En la posición del cuartil número 2, para hallar la fórmula, K es el número del cuartil que queremos hallar, que sería 2. N sería la cifra de la cantidad de números que vamos a trabajar en nuestro ejercicio, y 4 es una constante. Si lo sustituimos, sería: la posición del cuartil número 2 es igual a 2 por el número de cifras es 10 entre 4. Esto nos da 5. Es decir, que vamos a hallar la posición número 5 en nuestra frecuencia acumulada. Si la frecuencia, hay un dato que si la frecuencia acumulada es igual a la posición que encontramos, el límite superior va a ser nuestro cuartil número 2 o nuestra mediana. Si vemos acá, este es 5. Vemos acá, no cabe acá porque este es menor. Pero sí, exactamente cabe acá, que es 5. Entonces nuestro cuartil número 2, que es equivalente a la mediana, sería 18. Y si lo hacemos por la mediana, primero tendremos que dividir nuestra cantidad de números, que son pares, entre 2. Y nos da 5. Luego nos vamos a nuestra frecuencia absoluta acumulada a buscar este número. Como vemos, es igual a 5. Por tanto, nuestra mediana, que es el número, que es el nivel del número de salario que divide nuestros trabajadores en 2, nos da 18. En el apartado anterior calculamos el valor del número que divide exactamente en dos grupos a nuestros trabajadores, entre los que ganaban más y los que ganaban menos. El apartado número 2 establece cuál es el salario que identifica el 20% de los trabajadores que tienen salario más alto. Para ello, como ya dividimos nuestros trabajadores en los que ganan más y los que ganan menos,
nos enfocaremos en estos trabajadores, los que ganan más, es decir, los que sean superior a nuestra mediana, que sería el 8%, o 18. Para ello realizaremos otra tabla con dos filas y utilizaremos el decir. El decir establece que va a dividir nuestro número, nuestro rango de valores, en 10 partes iguales. El decir número 1 representa el 10%, el 2 el 20%, el 3 el 30%, el 4 el 40%, así sucesivamente hasta el decir número 10, que representa el 100%. Lo que nosotros queremos es el 20% de este rango de valores. Para calcular el 20% tendremos que utilizar el decir número 2. Y para ello nos vamos a la fórmula. Donde K es el número de valores, el decir que queremos calcular, N es el número de valores que tenemos y 10 es una constante. Sustituyendo nos da esto nos da 1. Ahora veremos dónde cabe este 1. Como visualizamos nuestra frecuencia absoluta acumulada, este 1 cabe exactamente en este 3. Y trabajaremos con este 3. Para ello utilizaremos esta fórmula. Límite inferior más la amplitud entre la posición, que es esta, menos la frecuencia anterior acumulada entre la frecuencia actual menos la frecuencia anterior acumulada. Si sustituimos, sería nuestro límite inferior desde el rango de valores es 18, la amplitud es 4, que es la resta entre 18 y 22, la posición es 1, la frecuencia acumulada es 0, la frecuencia actual es 3 y la frecuencia anterior es 0. Al realizar estos cálculos, el decir número 2 nos dará 19,333. Este es el valor al cual es el 20% de los trabajadores que ganan más. Bueno, otro método para calcular el apartado número 2, que nos dice cuál es el nivel de salario que identifica el 20% de los trabajadores que tienen más salario, es como nuestra mediana nos dice 18, que dividía nuestros números en dos partes iguales, nos pide el 20% de los trabajadores que ganan más, es decir, este grupo. Este es como un porcentaje relativo, que sería el 20%. Si lo queremos llevar a nuestra totalidad, habría que dividirlo entre 2, ya que como este está dividido en dos partes iguales, también lo tenemos que dividir en dos partes iguales para que haga una escala. Esto sería 10%. A este 10%, que es nuestro relativo, se lo vamos a sumar al 50% de los que ganan menos, para que sea nuestro porcentaje absoluto, el cual nos daría un 60%. Y el 60% implica el decil número 6. Para calcular el decil número 6, utilizaremos la fórmula decil K es igual a el número de decil que queremos calcular por el número de cifras que vamos a trabajar, es decir 10, entre 10, que es una constante. Entonces sustituiremos, sería 6 por 10 entre 10, y esto nos da 6. Ahora veremos que el 6 en qué frecuencia acumulada absoluta cabe. Aquí como vemos no, aquí tampoco, ya que 6 es mayor que 5. Aquí sí, porque cabe. Entonces nos iremos a este rango de valores, donde en nuestro decil número 6 será igual al límite inferior, que es 18, más la amplitud, que es 4, por la posición, que es 6, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 5, entre
la frecuencia actual, que es 8, menos la frecuencia anterior, que es 5. Si hacemos nuestros cálculos, esto daría 1, aquí 3, sería un tercio por 4, daría 4,3. Y eso, si se lo sumamos a 18,6, nos daría 19,333, que sería equivalente al resultado que nos dio en el anterior método. Ahora calcularemos el tercer apartado, que dice: se desea entregar un bono a los trabajadores de salario bajo, para lo cual se quiere conocer el monto de salario donde los trabajadores disfrutan de dicho bono. La empresa desea que el bono solo abarque el 25% de la nómina. Ok, para esta parte utilizaremos el cuartil, ya que necesitamos el 25% de los trabajadores, es decir, el 25% que tienen los trabajadores que tienen un salario igual o menor al 25%. Para ello utilizaremos esta fórmula y hallaremos la posición del cuartil número 1. Sustituiremos, aquí sería cuartil número 1, sería 1, nuestro número de datos sería 10, entre 4, esto nos daría 2,5. Ahora nos vamos a nuestra tabla de frecuencia acumulada y veremos dónde puede caber nuestro 2,5. Vemos acá, aquí no, porque le falta 2,5 y este es 2. Luego nos vamos acá y vemos que cabe exactamente en 5 y le sobra. Así que nos vamos con este rango de valores y sustituiremos. Entonces reemplazaremos con esta fórmula nuestro límite inferior, el cual es 14. Nuestra amplitud, como podemos ver, si restamos 14 menos 18, sería 4, y esa sería nuestra amplitud. La frecuencia anterior a este es 2. Y la frecuencia acumulada actual, que es 5. Sustituiremos y nos da que el cuartil número 2 es equivalente a esto. Esta sería la posición, que ya la calculamos, nos da 2,5. Menos 2. Al realizar estos cálculos, el cuartil número 2 nos da 14,666. Es decir, que los trabajadores que tengan un salario menor a 14,666 es a lo cual la empresa le pagará su bono.